Aquí estamos en el barrio latino. Yo me trajo acá porque aquí encontramos comida de todas partes del mundo a precios muy económicos. Bueno, el hombre que estaba aquí al lado mío se acercó a hablar con nosotros porque él habla español, entonces estaba súper contento de poder comunicarse con nosotros y nos contó la historia. Bueno, la Notre Dame se incendió en el 2019 y tienen planeado tenerla lista para el 2024, que son los Juegos Olímpicos, pero bueno, él dice que es difícil que lleguen a hacerlo tan rápido porque se necesita traer la piedra desde el este de Francia hasta acá, que es un arte muy antiguo que se hacía antes, pero que ahorita no hay como, digamos, tantos obreros que sepan hacer esto y no hay como, bueno, no hay suficientes trabajadores para hacer todo esto tan rápido. Entonces que es súper difícil. Bueno, aquí la tenemos y esto fue lo que él nos contó. El 15 de abril de 2019 se incendió Notre Dame de Paris. La aguja de la catedral y el tejado se derrumbaron, los muebles y el espacio interior se quemaron a causa de un descuido en las reformas que se realizaban. Toda la isla de la Cité tuvo que ser evacuada e incluso con la presencia de 400 bomberos la extinción del incendio fue imposible hasta el día siguiente en la mañana. Entre los tesoros que se salvaron está la corona que Jesús portó durante su crucifixión y una parte de la cruz. La pérdida en madera equivale a 21 hectáreas de robles o 1.300 robles. La reparación costaría cientos de millones de euros, reparación que podrá durar hasta 40 años. Bueno, también nos contó que está la grúa más alta que existe en Francia en este momento, ¿no? Bueno, voy aprovechando, voy a mirar a ver si puedo vender artesanías por acá por la Torre Eiffel. Ya estaba un poco tarde, porque me cogió mucho la tarde. Le iba a ir a trabajar todo el fin de semana, pero no lo hice porque me quedé de fiesta y después de guayabo. Y apenas ahorita estoy saliendo. Pero si no vendo nada, pues por lo menos toda la Torre Eiffel. Así que me vine para acá a ver, pues porque como es zona turística, pues caminando capaz que no me dicen nada. Y puedo... Me acuerdo que había como un parquecito cerca de la Torre Eiffel, entonces puedo pasar por ahí, mirar a ver si hay alguien y pues mostrarles las artesanías. Me gustaría hacer eso con la cámara, no como decirle a la gente, hey, te tomo una foto. Pero resulta que no he comprado cámara todavía. Entonces para poder hacer eso en los lugares turísticos, pues tocaría tener una cámara, ¿no? Para ofrecerle a la gente que les tomo fotos chéveres. Pues la vez pasada que vine a París, yo solamente he venido, bueno, una vez cuando tenía 10 años y la última vez que vine, que fue en invierno y resulta que estaba nevando, entonces no se podía subir a la Torre Eiffel. Ahorita se puede subir, pero pues no sé si subir. Voy a mirar igual cuánto cuesta. Allá arriba se debe vender bien, ¿sí, no? Bueno, y vamos por aquí, voy a dar la vueltica, miren lo que es la Torre Eiffel.
Como pueden ver, aquí hay gente que vende gorras, pequeñas torres Eiffel, ¿sí? Y pues parece que ellos andan pendientes por si los echan, ¿no? Hay marcas de París. ¿Sí? Para la entrada a los jardines solamente están pidiendo el pass sanitaire, ¿cómo se llama? El código de barras. En realidad ni me pidieron como que mostrara cédula ni nada, sino solo el código de barras, que ya lo obtuve, como les dije, pidiéndolo por una página web que les dejo abajo en la descripción. Bueno, la señora de la entrada dijo que se pueden comprar los tiquetes por internet o si no aquí. Pero aquí dicen que hay una fila enorme, ahorita les muestro. Pero entonces ella dice, otra chica dijo no, pero lo que pasa es que en internet a veces dicen que el último piso está cerrado y es mentira. Entonces pues que ella dice que es mejor venir acá, pues no sé. Pero pues ahí les dejo el dato y les muestro. Ya estoy entrando para ver los jardines y que estamos debajo de la Torre Eiffel. Vean por ahí, aquí está la fila que les decía y ahí al fondo está la Torre Eiffel y acá sube el ascensor por aquí y allá llegamos al primer piso, que hay unos pasillos por donde camina la gente y luego el segundo piso y más arriba el tercero. Este es el lugar, no sé si vaya a subir ahora. Pero para los niños cuesta 6 euros, 6.6, para los jóvenes vale 13 euros. Y para los adultos, o sea, jóvenes hasta los 24 años, 23. Y para los adultos vale 24 euros. Así como despelucadita, ¿no? Es decir, bueno, aquí entonces, como les decía, hay muchísimos africanos vendiendo, creo que son africanos, vendiendo torres Eiffel a entre 5 y 1 euro. Y bueno, entonces en la parte de atrás de la Torre Eiffel, bueno, en uno de los lados está el carrusel, que es como representativo de Francia, si lo pueden ahí ver, ahora se los muestro. Y a este lado, acá arriba, pueden ver esta parte donde se puede ver la Torre Eiffel y que tiene una vista súper linda para tomarse fotos. La Torre Eiffel, anteriormente llamada la Torre de 300 metros, es el símbolo de París y de Francia, y el monumento más visitado en el mundo, con 7,1 millones de turistas al año. Inicialmente fue nombrada como el monstruo de hierro por los artistas de la época, para después convertirse en el monumento más icónico del mundo. En los 3 pisos hay restaurantes. Se considera que el segundo piso es el que tiene mejor vista, y la manera más barata de subir es pagar 10 euros y subir caminando. El tercer piso alberga las antenas de comunicación de París. Su estructura contiene 7.300 toneladas de metal. Les cuento que estoy impresionada de la cantidad de gente que hay acá en París. Es un montón, como que normalmente era súper poquita gente y ahora está llenísimo. Sobre todo la Torre Eiffel, como yo vine en invierno, pues no hay casi turismo, ¿no? Y ahorita que estamos en otoño ya, está full. Está lleno de gente por todas partes, allá, mucha gente. Bueno, estoy yendo hacia la cita para la visa de Inglaterra. Es una cita donde van a hacerme como la cosa de las huellas, yo qué sé, como mediciones biométricas, esa vaina. Y pues no sé, ya voy a eso, voy a hacer esa vaina, dejar mi pasaporte ahí. ¿Y será que me van a dar la visa de Inglaterra? Yo la verdad no creo. No creo que me la den, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, dejémosle eso al destino, ¿no? O sea, porque, no sé, estoy como insegura con todos los documentos que dejé. Porque tampoco dejé el mínimo posible de documentos, o sea, no tengo documentos extras para pedir la visa de Inglaterra, entonces puse todas las huellas digitales. Y en ese momento me di cuenta que había puesto mal mi pasaporte. Entonces me dijeron que muy posiblemente
no pase nada porque escanean el pasaporte y no sé qué, entonces como que todo bien. No tengo ni idea. Pero bueno, ahí tengo un riesgo de que me digan que no, uno más. Y por otro lado, me acaba de llamar un amigo a decirme que me invita a como un spa, ¿no? Masaje, como me echan algo, no sé. Bueno, acabo de salir de mi masaje, ahorita la decisión es, ¿me quedo aquí en París o no me quedo? Me voy para Saint-Omer de una vez. Voy a tener que volver porque no pagué los 30 euros. La verdad es que lo intenté varias veces hasta que dije, pues vuelvo, ¿qué más da, no? Bueno, ya me he quedado como 10 días en la casa de mi amigo Joe. Así que ahorita me voy a ir para la casa de un amigo de él, pues para no ser tan pesada, ¿no? Porque pues, ya 10 días es un montón. Entonces voy unos días a la casa del amigo de él y de ahí me voy para Nord-Pas-de-Calais. En realidad el plan era salir ayer para Nord-Pas-de-Calais o antier, pero bueno, pasó esto de la tarjeta de crédito, que ando caminando en la calle, recorriendo, yendo a buscar mi maleta. Lo más aburridor de viajar es tener que coger transportes, ¿no? Tener que mover esa maleta. A una pereza, pero bueno, toca. Es la única condición para viajar. Me gustaría tener a alguien que me lleve las maletas, ¿no? Sería el ideal de los ideales. Bueno, yo no me la he pasado aquí en París de museo en museo, de plan turístico en plan turístico. Más bien he hecho como la vida. Y por ahí por los laditos pues les voy mostrando como lo que encuentro, lo que es turístico. Porque pues ya es la primera vez que vine, hice plan turístico total, de ir todos los días a los lugares turísticos, de conocer, visitar todos los museos. Y me encantan los museos y quiero volver. Pero bueno, ahorita estoy también como un poquito tomándome la suave, ¿no? Como yo viajo largo, ¿no? No es un viaje de 15 días. Entonces a mí me gusta tomarme la suave. No es mi estilo de viaje, no es estar todo el tiempo visitando planes turísticos, sino más como conocer el día a día, la vida de por ahí. Y ahorita voy hacia la casa de un amigo que me invitaron a comer ostras, su papá, entonces voy a comer ostras allá con ellos.